¿Qué es el talio? ¿Cómo se obtiene? ¿Y cómo un veneno tan potente pudo llegar a manos de dos adolescentes en Bogotá? Esta es la pregunta que muchos colombianos se hacen desde el mes de abril de este mismo año. Un regalo envenenado, unas frambuesas cubiertas de chocolate y dos menores que se intoxicaron y fallecieron a consecuencia de ingerir esta fruta que iba contaminada. Este caso me lo habéis sugerido un par de vosotros en Spotify y cuando me he puesto a investigar me ha sido muy difícil relatar la secuencia de los hechos, en parte a la desinformación que hay y a que es un caso que se encuentra en estos momentos abierto y en medio de una investigación. Bueno, pues para ayudarme a trazar un orden cronológico, más allá del crimen, ha contactado con Florencio Sánchez, director de Focus Noticias, medio de comunicación colombiano, que ha seguido este caso muy de cerca y además es el único medio que ha conseguido una exclusiva con la persona, o al menos una de las personas, sobre las que la Fiscalía de la Nación ha puesto su punto de mira. Florencio Sánchez, además de periodista, es abogado penalista y con él vamos a seguir todos los detalles del caso de las frambuesas que tiene a Colombia totalmente conmocionada. Buenas tardes, Florencio, ¿qué tal? Hola Susana, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Saludo tardes. cordial para ti y todos tus seguidores. Felices fiestas antes de empezar, Sí. que sé que estás de Muchas gracias vacaciones. también. Sí, muchas gracias. Sí. Estamos por acá en Miami. Muy bien, envidia que me das. Bueno, Ok, de la buena. sí, sí, de la buena. Vamos a tratar, o para intentar poder explicar lo que ha ocurrido en este caso, tenemos que ir a abril de 2025, cuando unas amigas del colegio, adolescentes de 13, 14 años, quedan en casa de una de ellas para pasar la tarde, hacer unas galletas y disfrutar, pues como hacen las chavalas de esa edad. En ese día, un mensajero llama a la puerta de casa y quiere entregar un paquete. La familia lo rechaza porque no ha pedido nada y el mensajero se marcha. Vuelve a tiempo después, a las horas, y dice que ese paquete es para uno de los hijos de la familia, Martín, que tiene 21 años, y la familia entonces lo acepta. Y en ese momento, bueno, lo abren, hay unas frambuesas y ahí es donde empieza nuestra historia. Realmente, ¿qué ocurre? No, bueno, sé que es a principios de abril, no sé exactamente la fecha porque hay mucho baile de cifras. Cuéntanos qué ocurre ese día, qué pasa, llega el mensajero, qué pasa con las frambuesas. A ver, Susana, ocurre el 3 de abril del 2025 en el norte de Bogotá, en un sitio exclusivo de la capital de la República, en un edificio residencial. Llegan las frambuesas, están las jóvenes entre 12 y 15 años compartiendo. Están en la casa, en el apartamento de un reconocido economista que es el dueño del apartamento y padre de una de las niñas que después fallece tras consumir las frambuesas con chocolate contaminadas con el mortal talio. Una de las niñas consume 8 frambuesas, Emilia Forero. La otra consume 5 frambuesas y la otra consume 3 frambuesas y uno de los jóvenes de 21 años, hijo del señor Juan de Bedú, dueño del apartamento, consume una frambuesa. Todos resultaron envenenados con las frambuesas, pero 2 días después muere la niña, la que había comido más frambuesas, muere el 5 de abril y luego el 9 muere Inés de Bedut, la niña que era, o que sí, que era hija de Juan de Bedut, el dueño del apartamento. El otro joven de 21 años, Martín de Bedut, fue hospitalizado, pero luego o sea, se le aplicaron medicamentos y logró recuperarse del envenenamiento. Eso fue lo que ocurrió. Y la otra niña que consumió 3 frambuesas, ella sobrevivió y está siendo tratada médicamente.
Esto parece un cuento de, bueno, no sé, parece una película. Los médicos, al ver que los síntomas que presentan las niñas pues, no son compatibles con una intoxicación alimentaria, empiezan a hacer pruebas, empiezan a hacer analíticas y descubren que las niñas que han fallecido, bueno, tanto las niñas como todos los que han sido intoxicados, contienen talio, que es un veneno, un metal pesado, que en ciertas dosis, bueno, pues puede ser letal. No tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, por lo tanto, las niñas no lo detectan y se lo comen. Para mí, la pregunta principal es, ¿había alguien más en esa casa, aparte de las menores y el hermano? No, no estaban sino ellos, estaban las menores y estaba el hermano mayor. No había nadie más en la casa en ese momento. Las frambuesas llegan por medio de un servicio domiciliario y como tú decías en la introducción, va y inicialmente las entregas, dicen que no han pedido nada, a las 2 horas vuelve e insiste que le reciban las frambuesas, que es un regalo, y infortunadamente lo reciben y los consumen. Y pues ahí fue donde se presenta la muerte de las dos niñas, como le decía, días después. Eso fue lo que realmente ocurrió. La noticia sale en los medios de comunicación, porque yo lo he visto que lo cubristeis en abril, esto salta, perdón, a los medios. En un principio no se sabe cómo ha llegado el veneno, piensan primero que es agua, bueno, entiendo que se hacen las pruebas oportunas hasta que detectan que han sido las frambuesas. Y aquí la primera pregunta sería, el foco de mira estaría en el mensajero. ¿Quién era ese mensajero? ¿Quién le manda las fresas? ¿De dónde salen? ¿Cómo Sí, se contacta con el mensajero después de enterarse que han sido las frambuesas lo que ha producido estos fallecimientos? sí, la fiscalía inmediatamente, apenas ocurre en los hechos, hay denuncia, va y decomisa las frambuesas que habían quedado en el apartamento para hacer las pruebas de toxicología, de medicina legal. Y ahí empieza una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación para encontrar el mensajero. El mensajero es entrevistado días después, da su versión. Está también la dirección desde donde fueron enviados las frambuesas con chocolate italio. Y ahí empieza toda esta investigación criminal que finalmente llega a Zulma Guzmán Castro, una economista que había estudiado con el papá de una de las niñas, con Juan de Bedut, en la Universidad de los Andes, una de las universidades más prestigiosas de Colombia y también internacionalmente, y ahí empieza esa investigación, porque ya como lo vamos a contar más adelante, ellos habían sostenido desde el 2013 hasta la pandemia, hasta el 2020, una relación amorosa. Juan tenía una relación extramatrimonial precisamente con Zulma Guzmán Castro, que es la persona que hoy la fiscalía dice que fue la que habría enviado las frambuesas contaminadas con talio, Susana. Zulma se encuentra en Colombia en el momento de los hechos y se ha podido comprobar desde dónde, el sitio exacto desde donde salieron, porque las frambuesas, el mensajero no va al supermercado, las compra y las lleva. Él va a un punto y las recoge. ¿Se sabe dónde está ese punto y quién es la persona? Porque entiendo que al ser una investigación que todavía está abierta, habrá mucha información que no sabremos, pero de lo que se sabe, el sitio de donde salen, quién se lo da, por qué cuando vuelve la segunda vez, quién es la persona que le dice que insista en entregar este paquete en casa de las niñas, es la misma persona que le da el paquete inicial. ¿Qué se sabe al respecto? Se dice que salió de una dirección, se habla también de una oficina donde hay un mentalista que es amigo de Zulma y que de pronto de allí se habría enviado el paquete con las frambuesas con chocolate italio. Sin embargo, esa información oficialmente todavía se encuentra en reserva por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Todavía no está claro exactamente desde dónde salió y eso es materia de investigación todavía.
Otra pregunta que me hago con respecto al envío de las frambuesas. ¿Está confirmado que ese paquete iba para el hijo de 21 años? ¿Y por qué a nombre de ese chico y no otro? Y si en este caso, no sé si se sabía exactamente el día, las niñas que estaban allí, si fue un accidente circunstancial que estuvieran las niñas o era, no sé hasta qué punto se tiene información sobre el envío, por qué iba para el niño, si era el mismo día que lo querían hacer, si también querían envenenar a las niñas o no se sabe. No, al parecer fue accidental. O sea, pues conocían la identidad, la persona que envía las frambuesas conocía la identidad del joven al quien le remitieron las frambuesas, pero no se tiene conocimiento si se quería atacar al joven o si se quería atacar a las otras personas de la familia, inclusive al señor Juan de Bedut. No, no, todavía la fiscalía tampoco tiene claro si las personas que enviaron el paquete con las frambuesas sabían que ahí habían unas niñas que estaban de visita, pasando una tarde de compañeras de colegio, haciendo unas galletas. Juan de Bedut no está en casa en el momento de los hechos, pero a él también le hacen una analítica, le hacen pruebas y también sale positivo en talio en su organismo. No se sabe en qué Sí, momento lo ha podido consumir, ni cómo, ni cuándo, ¿no? él no estaba en el momento que llega el domiciliario con el paquete de frambuesas con chocolate. Él no estaba, tampoco se sabe en qué momento se contamina, porque él al parecer no consumió esas frambuesas. Y también hay otro episodio, es que en el 2020, durante la pandemia, la esposa de Juan de Bedut murió también de un cáncer. Sin embargo, en dos ocasiones le encontraron que estaba contaminada con talio. Y eso ocurrió hace 5 años exactamente. Ahí va, iba a ir un poco por ahí porque para poner en contexto a la gente que no conozca este caso, hemos hablado de Zulma, que es una economista, es una mujer que estudia con Juan de Bedut, hacen la carrera juntos y es en el año 2013 cuando se encuentran en un congreso y empiezan a tener una relación extramarital. Ella entiendo que ya estaba divorciada, él seguía con su mujer. Y Correcto, durante así es. ella sostiene que están juntos desde el 2013, por lo menos hasta el 2020, que entiendo que él es el que pone punto y final a la relación. Correcto, así es. Esa es lo que ella nos dijo en una entrevista exclusiva que le hicimos en nuestro canal Focus Noticias, que habían terminado esa relación que duró prácticamente 7 años. Ahí hay una divergencia sobre esas declaraciones, porque lo que dice Juan de Bedú es que fue una relación extramatrimonial fugaz. Sin embargo, ella sostiene todo lo contrario, que duró muchos años esa relación, y que luego sí, después del 2020, 2021, se vino apagando esa relación que ellos tenían, y ya él estaba viudo. Cuando ella empezó su relación con Juan de Bedut, ella estaba separada. Ella tiene un joven, un hijo, con otra persona que precisamente está viviendo en Londres. Ellos empiezan su relación supuestamente en el 2013, en el 2016 Alicia, que es la mujer de Juan de Bedut, enferma, le diagnostican un cáncer y es en el 2020 cuando empieza a presentar unos síntomas extraños, acude al hospital, le hacen ciertas pruebas y determinan que esta mujer tiene talio en su organismo. El- Correcto. En dos ocasiones, o sea, ella, un médico que ha dado declaraciones a los medios de comunicación o a un medio de comunicación, aseguró eso, que él la venía tratando del cáncer, pero después tuvo unos síntomas que no tenían nada que ver con el cáncer que ella venía padeciendo. Le hicieron unas pruebas de talio y salió positiva, que él la desintoxicó, y luego ellos se fueron, la pareja se fueron para Europa de vacaciones, y cuando regresó nuevamente estaba contaminada de talio. Finalmente ella murió como consecuencia, al parecer, del cáncer agresivo que estaba sufriendo. no sé si se le hizo alguna autopsia a Alicia tras su fallecimiento, a pesar de que se sabía que había muerto de cáncer, no se le, sabiendo que había sido envenenada o que estaba tomando una cierta sustancia que no debería estar, no se le hizo autopsia.
No, no se le hizo autopsia, su cuerpo fue cremado. Sin embargo, como el médico la había tratado, uno de los médicos que la había tratado del cáncer, él sí había hecho las pruebas y eso lo tiene ya la fiscalía, está en poder de la fiscalía. Esas pruebas que le hicieron en vida de Alicia Graham Sardi, la esposa de Juan de Bedut, las tiene la fiscalía y están en su historia clínica, en su historia médica de esas pruebas que le hicieron donde salió positiva para cáncer, para talio, perdón. Sí. En la entrevista en exclusiva que hacen ustedes a Zulma, ella asegura que después de dejarlo en el año 2020 no se vuelven a ver. Sin embargo, luego dice que sí que se ven en un momento donde él le dice que su mujer se ha muerto de cáncer y que le han detectado una sustancia, ya no recuerda si es talio o no, pero él le cuenta todo lo del envenenamiento, que la mujer ha fallecido. Ahí es donde ellos se vuelven a ver. Entiendo que no se vuelven a ver más, tampoco lo deja muy claro. Y Dice que se encontraba, perdón Susana, dice que sí, se encontraban de vez en cuando en reuniones o inclusive en restaurantes. Una vez se encontró en un restaurante y se saludó. Ya Juan estaba con otra persona con la que tenía una nueva relación y ella le envió ese día un WhatsApp diciendo más o menos reclamándole que si esa era la persona por el que la había dejado, le mandó una frase utilizando una palabra que utilizamos nosotros en Colombia, que es el gurre, digamos, por ese gurre fue el que me dejó. Gurre es una persona mal presentada, una persona de no muy atractiva. Eso es lo que hace, ese es el significado que le damos a esa palabra acá en Colombia. Y ella le envió ese día que se vieron en un restaurante y que él estaba acompañado de otra mujer. vamos a ir un poco más atrás en el tiempo porque ella también asegura en esa entrevista, si su relación empieza en el 2013, más o menos para el 2017, que entiendo que ya se le había diagnosticado de cáncer a la mujer de Juan. Ella hace como una especie de reto con él porque no se fía, porque dice que él la miente, que no, bueno, supongo que ella pensaría que tendría otras relaciones paralelas y le dice que ella es capaz de saber lo que está haciendo o algo así. Entonces él le dice que le reta a hacerlo y ella se presenta en el edificio donde vive él, entra en el garaje y le pone un GPS en el coche. ¿Cómo fueron los hechos y cómo se entera este señor de que lleva un GPS? ¿La denuncia, no la denuncia? No, lo que pasa es que ella va porque ella dice, nos dice en la entrevista que le hicimos en Focus Noticias, que tiene una persona conocida, inclusive casi que familiar de ella, que vive en ese mismo apartamento donde vive Juan de Bedut, y que ella ingresó porque estaban arrendando un apartamento, ingresó al edificio con esa disculpa, pero y llevaba un GPS y trató de ponérselo al vehículo de Juan de Bedú. Sin embargo, el personal de seguridad del edificio se percató y no le permitió que le colocara el artefacto electrónico al vehículo de Juan de Bedú y que después ella comenta en la entrevista que después hablaron del tema y que lo tomaron como algo jocoso, que ella finalmente no pudo hacerlo y que todo siguió normal, que no era, ella lo quiere presentar en la entrevista como una anécdota risible que pasó, pero no le da mayor trascendencia a ese evento, a ese suceso. Entiendo que él tampoco, porque si esto ocurre en el 17 y siguen más o menos hasta el 2020, pues siguen viéndose, la cosa queda ahí, no, no pasa a mayores, y llegamos al momento en el que esas frambuesas llegan a casa de Juan de Bedut, pasa lo que pasa, y yo quiero saber qué estaba haciendo Zulma, se sabe qué estaba haciendo esos días, sé que había tenido una intervención, estaba en Colombia, esos días próximos a los hechos y posteriores, ¿qué es lo que ocurre con ella? Ella estaba en Colombia, estaba en Bogotá los días anteriores y los días eh, posteriores a lo ocurrido con los hechos de las dos niñas. Incluso el primero se había hecho una cirugía y, y estaba en recuperación, según nos contó ella esos días. Luego, el 9 da una conferencia en la misma universidad donde había estudiado economía, con varios profesores de economía,
muy reconocidos también, y ella estaba ahí dando la conferencia el 9, y finalmente el 13 de abril viaja a Argentina. Ese es el recorrido, y ella dice que estaba precisamente en esos días en Bogotá recuperándose de la cirugía que le habían practicado. Ella de Argentina viaja a España, porque parece que tiene familia allí, y de España se marcha a Inglaterra. Parece que su hijo estudia en Inglaterra. ¿Sabemos si se va a ver al hijo? Em, Porque desde abril que ella se va hasta diciembre, que todavía no ha vuelto a Colombia, ¿era normal que ella pasara tanto tiempo fuera del país, tantos meses? ¿Esto estaba previsto? ¿Era habitual en ella? Ella estaba yendo y viniendo a Argentina porque quería residenciarse en Argentina. Es más, el 14 de abril ella iniciaba una especialización en una universidad de Argentina en periodismo. Y por eso decía ella que, o dice en la entrevista, que se fue para Argentina, y que esos pasajes los había comprado desde el 25 de febrero del presente año para marcharse a Argentina, que luego fue a España, donde tenía una hermana, y tenía que pasar a Inglaterra precisamente porque su hijo estaba estudiando allá, y para esos días de octubre más o menos se iba a graduar del bachillerato y quería acompañarlo en el grado. Por eso ella termina yendo a Londres. Esto en octubre, creo que si no lo he visto mal en vuestra página web, el 25 de octubre se emite una orden de búsqueda y captura contra esta mujer después de las investigaciones de la Fiscalía desde el mes de abril para llevarla ante la justicia y que testifique o lo que sea y no la encuentran, ¿verdad? No saben, ellas parece que no se ha escondido, pero nadie sabe dónde está. Entonces, Sí, no sabía, pero ella hizo el ingreso, según la Interpol, hizo el ingreso por los puntos de migración para ingresar, y no, al parecer en ese momento no estaba activada todavía la orden de captura internacional. Estaba activada en Colombia, pero la Interpol no la había activado en ese momento, no había la solicitud para activarla internacionalmente en los 196 países que cubre la Interpol. poco tiempo después de emitirse esta orden, a primeros de diciembre, ella desde un sitio supuestamente secreto accede a hablar con vosotros, le hacéis una entrevista en exclusiva para que dé su punto de vista, si quiere declarar algo. ¿Hay algo que le haya llamado la atención de las declaraciones de Zulma en esa entrevista? Me causó, ella contestó casi más de 20 preguntas que le hicimos en Focus Noticias, pero cuando le preguntamos por el mentalista, por el brujo, como lo llamamos aquí en Colombia, es la única pregunta que ella no me quiso contestar, porque dijo que su abogado le había aconsejado no mencionar ese tema. Eso me llamó mucho la atención porque habló del talio, habló de la esposa, habló de sus viajes, habló absolutamente de todo, pero no quiso hablar del mentalista o del brujo que ella supuestamente conoce. Eso me llamó mucho la atención, no sé por qué razón no quiso profundizar sobre este tema. A mí sí que me ha llamado una cosa la atención y es que ella en la entrevista asegura que ella no conoce a la familia de Juan de Bedut, que ellos mantienen una relación, no conoce ni a los hermanos, no conoce a los hijos, no conoce a nadie. Y ya habiéndose emitido una orden de búsqueda y captura en octubre, es la propia hermana de Alicia, la mujer que muere de cáncer de Juan, la que le llama para preguntarle algo relacionado con un negocio. A mí, yo no sé si esto tiene mucho sentido, si esa llamada fue realmente para un tema de negocio, si la estaban buscando, si realmente ella tenía, sí conocía a la familia, porque ella dice que no, pero ahora resulta que sí, que conocía a la hermana. No sé si se sabe algo de esto o todavía está por investigar más puntos de unión entre esta mujer y los Bedut. A ver, lo que ella explica es que por intermedio del hijo de ella, que estudian en el mismo colegio donde estudian unos amigos del hijo de la hermana de Alicia, es que la contactan, consiguen el teléfono para contactarla, y que ella le estaban preguntando supuestamente para que los asesorara o les hablara de una startup que ya estaban haciendo, pero realmente
Al parecer lo que estaban era tratando de ubicarla, tratando de saber dónde estaba, porque eso fue precisamente ya cuando salió la noticia aquí en Colombia de la orden de captura internacional de la Interpol. Entonces, estaban era como tratando la familia de investigar dónde estaba, porque ella misma dice que después nunca la volvieron a contactar para la supuesta asesoría por la que la estaban buscando. Pero eso fue lo que ocurrió, o sea, no es que se conocieran, ella no se conocía con la hermana, pero sí tenía referencias, porque como les digo, es de un círculo social donde los jóvenes estudian en los mismos colegios, pues, van a los mismos clubes, son el mismo círculo de amistad en los que se movía tanto ella como Juan de Bedú y su familia. Vale. Sabemos, bueno, después ustedes hacen la entrevista con ella a raíz de un momento que ella está bebiendo de una botella de agua, sacan la marca de esa botella, saben que esa agua se vende en algunas partes de Inglaterra y más o menos ya la tienen ubicada, que tampoco estaría muy escondida cuando viaja con pasaporte y es fácil localizar a una persona, pero ella al día siguiente, no sé si se ve acorralada, el 16 de diciembre desde un puente hace una llamada a la policía diciendo que se va a quitar la vida. No sé si es porque sabe que ya la están cercando, si realmente fue así, si es una estrategia, si llamó ella o llamó un viandante, porque he leído de todo. ¿Qué ocurre ese 16 de diciembre? Bueno, ese día ella desde muy temprano, era muy temprano, después de las 6 de la mañana, estando en Londres, hace una llamada a la policía y luego se lanza al río Támesis pero el personal de socorro, como ya estaban sobre aviso y la policía, pues logran salvarla y sacarla y llevarla a un centro médico. De pronto, varias situaciones que se presentaron ese día, el hecho de que ya supieran que estaba ya en Inglaterra, el hecho de que también le habían llegado algunos correos citándolo para audiencia en la Fiscalía General de la Nación, y de pronto en medio de ese desespero de sentirse de pronto acorralada, aunque no es fácil encontrar una persona en Londres, ¿no? Tampoco es que sea tampoco difícil de esconderse. Una persona se va a un apartamento y no sale a la calle y difícilmente, si no va a un aeropuerto o a una terminal de trenes donde le pidan los documentos, pues ahí no es que sea fácil tampoco que la policía la encuentre, ¿no? Solamente si ella va a un sitio donde le pidan la documentación. Pero en medio de toda esa presión, y me imagino que también estaban viendo que los titulares en Colombia, de todos los medios de comunicación, pues estaba ella, estaba la fotografía de ella, pues tomó la decisión de lanzarse al río Támesis, pero finalmente fue salvada y hoy se encuentra todavía siendo pues bajo custodia de la policía, pero también en un centro médico en Londres. Colombia ha pedido la extradición de Zulma Guzmán y ¿sabemos cuánto puede tardar el procedimiento? Se está hablando de 3, 4 meses, depende también de la evolución de su estado de salud, o más o menos depende de la colaboración también de las autoridades, tanto civiles como judiciales en Inglaterra, el Reino Unido, y dependiendo también la agilidad de todos los trámites que se hagan allí, porque allí tienen que ponerle un abogado, tienen que ir ante una corte para poder aprobar esa extradición hacia Colombia, pero según el gobierno colombiano, el Ministerio de Justicia en Colombia, se podría estar hablando de 3 meses o menos para que venga a responder por los dos homicidios aquí en Colombia y también por la tentativa de homicidio de las otras dos personas, la menor y el joven de 21 años que sobrevivieron a la ingesta de frambuesas con talio. Bueno, ella ahora tendrá que demostrar si realmente tuvieron una relación fugaz. Si no la tuvieron, no creo que sea muy difícil de demostrar. El abogado de una de las niñas, una de las niñas fallecidas, de Emilia Forero, cree, tanto él como la familia, que hay más personas implicadas y que se están también trabajando otras alternativas, otras personas, pues, posibles implicados. ¿Usted sabe algo al respecto? ¿Esto está bajo secreto de sumario o
¿Hay algo que se sepa? Bueno, lo que también en una entrevista que nos dio Maher Uchija, que es el abogado de la familia Forero, del padre de la niña Emilia Forero que murió, él asegura que hay más personas involucradas y esa es la información que también nosotros tenemos en Focus Noticias, que hay más personas que le habrían ayudado, si fue ella, si fue Zulma Forero, porque todavía hay presunción de inocencia para ella, que al parecer hubo otras personas que le colaboraron en todo este plan criminal. Entonces, eso sí, digamos, la fiscalía lo sabe, sin embargo, hasta el momento la única vinculada al proceso penal es Zulma. No hay ninguna otra persona, ni siquiera que la hayan llamado a entrevista o a un interrogatorio, no ha ocurrido hasta el momento. ¿Y cuál podría ser el motivo? ¿Qué ganaría ella si ella deja una relación hace 5 años intentando acabar con la vida de su hijo? No sé, y por poner otras alternativas, ¿se sabe si la mujer de Juan de Bedú tenía algún seguro de vida? ¿Si los hijos tenían también algún seguro, no por apuntar a nadie, sino por, no sé, por abrir otras alternativas? No, de eso no se sabe nada, no se sabe si también se hizo algún reparto de la herencia de la esposa de Juan de Bedut. Esos detalles todavía son parte de la investigación que hace la fiscalía. No se conocía también de seguros de vida. Eso no se ha mencionado, por lo menos mediáticamente, y yo tampoco tengo conocimiento de eso. Y ya, pues bueno, por último, ya te quiero dejar que disfrutes del día. ¿Cómo se encuentra la menor que consiguió sobrevivir? ¿Ella tiene secuelas a día de hoy? Sí, quedó con secuelas. Ha sido algo doloroso para la familia. Ellos están precisamente en Estados Unidos haciéndole tratamiento médico para recuperar la salud de la menor, que es una menor de 12 años también que estaba con los otros dos niñas que murieron y que también ingirió, como les decía al comienzo, 3 frambuesas contaminadas con talio. Supongo que ellos también, las tres familias, han presentado sus correspondientes denuncias, cada uno independientemente, tiene sus abogados, están haciendo sus propias investigaciones, o es solo la fiscalía la que está, no se sabe si han contratado detectives privados o... Ellos están haciendo la investigación. También aquí el sistema penal colombiano permite que los particulares también colaboren con la fiscalía a buscar información y entregársela a la fiscalía para tratar de probar el caso. La teoría del caso, entonces ellos también lo están haciendo. Por ahora tienen abogados, pero cada uno de estos bufetes abogados, que son bufetes reconocidos, tienen un equipo también y que los apoyan en esas investigaciones. Fenomenal. Bueno, pues gracias, Florencio. Seguiremos el caso desde vuestro canal. Pondré el enlace en la entrevista, todo lo que habéis publicado en mi episodio y estaremos muy al tanto de este caso a ver qué pasa con Zulma, si realmente, bueno, pues cuando salga el juicio, qué pruebas realmente hay contra ella y cómo se desenvuelve todo. Te deseo una feliz tarde y gracias por estar con nosotros hoy. Susana, muchas gracias, muy amable. Un saludo cordial para todos los seguidores, tanto en España como en Colombia, de tu canal. Y aquí, pues atentos a lo que pase. Nosotros todos los días en nuestro canal estamos haciendo mínimo un reporte contándole a nuestros seguidores lo que va pasando en la investigación, qué va pasando también con Zulma Guzmán Castro allí en Inglaterra y todos los días tenemos especialistas y también conseguimos datos nuevos de esta investigación. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Florencio. Felices fiestas y pásalo muy bien. Vale, feliz 2026, chao. Igualmente. Estas han sido las declaraciones de Florencio Sánchez. Desde Más Allá del Crimen seguiremos al tanto de esta noticia y os mantendremos informados a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más y os deseamos un feliz año. Un beso.